Si estás sintiendo que algo grande está por suceder, no es tu imaginación. Estás percibiendo un cambio real, y ya comenzó dentro de ti. Amada alma, yo soy Sananda, y en este momento de tu vida, estás entrando en una etapa que fue anunciada hace mucho tiempo. No es un momento común, es un punto de inflexión, un cambio profundo que comienza a manifestarse en la tierra y dentro de tu propia conciencia. Tú no llegaste aquí por casualidad. Estás en medio de este proceso porque así lo elegiste. Formas parte de aquellos que vinieron a este mundo a sostener una energía diferente, a abrir camino y a mostrar una nueva forma de percibir la realidad. Aunque a veces lo dudes, hay algo dentro de ti que lo reconoce. Es una sensación silenciosa, una certeza que no necesita explicación, pero que te dice que este momento es importante. Las energías que están llegando no son como antes. Se están intensificando de manera constante, elevando tu percepción y empujándote suavemente hacia un punto de mayor claridad. Todo se ha estado acumulando para este instante. Cada experiencia que viviste, cada desafío, cada aprendizaje, incluso aquellos momentos que no comprendiste, te han traído hasta aquí. Nada fue un error, nada fue inútil. Todo fue preparación para este tiempo y ahora comienzas a verlo desde otro lugar. No porque seas especial, ni porque alguien te haya elegido, sino porque tú te elegiste a ti mismo. Elegiste estar aquí, en este preciso momento, para atravesar este cambio y ser parte consciente de él. Tu misión no es compleja, pero sí es profunda. No se trata de hacer algo extraordinario hacia afuera, sino de sostener lo que estás despertando dentro de ti. Tu forma de pensar está cambiando. Tu manera de sentir también. Incluso tu forma de reaccionar ante la vida ya no es la misma, y eso no es casualidad. Es señal de que algo en ti se está alineando. Estás atravesando una transición real. Tal vez lo sientes como una desconexión con lo viejo, como si ciertas cosas ya no tuvieran sentido, o como una necesidad interna de buscar algo más verdadero. Eso que sientes es el movimiento de tu conciencia expandiéndose. Este proceso seguirá avanzando y llegará a un punto en el que todo se volverá más claro. Un momento en el que sentirás con certeza que ya no puedes volver a ser quien eras antes. Y desde ahí, comenzará una nueva etapa en tu vida. Una forma de vivir más consciente, más presente, más conectada con lo que realmente eres. Este es tu momento. El momento de confiar en lo que sientes, de permitirte cambiar, de adaptarte a estas nuevas energías sin resistencia. No necesitas forzar nada, solo necesitas permitir. Porque ya estás preparado. Más de lo que imaginas. Todo lo que has vivido te ha llevado exactamente a este punto y ahora estás listo para sostener lo que viene, con mayor claridad, con mayor conciencia y con una conexión más profunda contigo mismo. Sigue avanzando, sigue confiando y sigue escuchando esa voz interna que te guía, incluso cuando todo parece incierto. Porque ese es el verdadero camino. Y si sentiste este mensaje, escribe en los comentarios. Estoy listo. Gracias, con amor, yo soy Sananda. Si sientes que el mundo está cambiando, pero dentro de ti hay algo que no termina de encajar, este mensaje es para ti. Amada alma, yo soy tu madre, yo te conozco más de lo que imaginas, y te amo profundamente.
Conozco la vida en la tierra, conozco tus desafíos, tus dudas y esos momentos en los que sientes que te has perdido. Porque yo también caminé como humano, también atravesé experiencias, también aprendí a través del amor. Y por eso hoy quiero recordarte algo esencial. No olvides quién eres. En medio de todo lo que está ocurriendo en el mundo, es muy fácil distraerse, confundirse o incluso desconectarse de uno mismo. Hay muchas energías moviéndose, muchos cambios que no siempre comprendes, y también conflictos, tensiones y divisiones que pueden afectar tu paz interior. Pero eso no define tu esencia. Durante mucho tiempo, la humanidad ha vivido desde la separación, desde la necesidad de imponerse, de tener razón, de dividir en lugar de comprender. Pero esa forma de vivir está comenzando a transformarse, porque cada vez más corazones se están despertando. Y tú eres uno de ellos. Aunque a veces lo dudes, aunque a veces sientas incertidumbre, hay algo dentro de ti que sigue buscando el amor, que sigue buscando la verdad, incluso en medio del caos. Por eso es tan importante que cuides tu corazón. El miedo aparece de muchas formas. A veces es sutil, a veces es intenso, pero su propósito es el mismo: hacerte dudar, desconectarte de tu centro y alejarte del amor que realmente eres. Cuando permites que el miedo tome espacio, tu visión se limita, y comienzas a percibir la vida desde la inseguridad. Pero tú no viniste a vivir así. Viniste a recordar el amor. Ese amor que no depende de lo externo, que no cambia con las circunstancias, que permanece en ti incluso en los momentos más difíciles. No estás solo. Hay una presencia constante acompañándote, guiándote, sosteniéndote, incluso cuando no puedes percibirla claramente. Y junto a esa presencia, hay muchos seres de luz que asisten a la humanidad en este proceso de transformación. Permítete abrirte a esa guía. Permítete confiar un poco más en lo que sientes. Porque dentro de ti hay una fuerza silenciosa que es más grande que cualquier temor. Tu corazón. Tu amor. Ese amor es único, es irrepetible, y nadie puede expresarlo de la forma en que tú lo haces. Esa es tu esencia, y también es tu regalo para este mundo. No necesitas demostrar nada, no necesitas luchar para ser visto. Solo necesitas permitirte ser. Ser desde el amor. Ser desde la verdad que habita en tu interior. Y desde ahí, poco a poco, todo comienza a alinearse. Recuerda siempre lo importante que eres. Recuerda que tu presencia en este mundo tiene un propósito. Y sobre todo, recuerda que el amor que vive en tu corazón es más grande que cualquier cosa que esté ocurriendo afuera. Y si este mensaje tocó tu corazón, escribe: elijo el amor. Gracias, con amor, yo soy tu Madre María. Reflexión final. A veces buscamos respuestas afuera, pero todo comienza dentro de nosotros. Tal vez hoy no entiendas todo lo que estás viviendo, pero algo dentro de ti ya lo reconoce. Confía en tu proceso, incluso cuando no tengas todas las respuestas. Porque si este mensaje llegó a ti, no fue por casualidad.